Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido nuevamente nuestro amigo Fernando, a quien como siempre le vamos a dar las gracias en múltiples ocasiones, como se merece en este vídeo, en esta videocrítica a la carta de la revista Acción Cine, revista que como bien sabéis tenéis en el kiosco, que en breve va a salir un nuevo número, que estamos finiquitando ahora mismo el número del mes que corresponde, y que además tenéis aquí abajo el botón del like, el botón de suscribirse y el botón de unirse al canal, por si queréis participar un poquito más en esta iniciativa, en este canal. Para ser miembros del mismo podéis uniros al canal con esos 3 niveles y esos 6 vídeos en exclusiva todos los meses y ese directo exclusivo también todos los meses. Dicho lo cual, como siempre, le damos las gracias a Fernando por haber decidido solicitar este vídeo y muchos otros, porque ya lo habéis visto por aquí, nos habéis oído hablar de él y hablar de las películas y las series que nos ha pedido, así que muchísimas gracias, Fernando, por seguir confiando en nosotros. Muchísimas gracias por haber pedido este vídeo a la revista Acción Cine, de todo corazón. Además, a título personal, evidentemente le doy las gracias por haber decidido que sea yo el encargado de hablar de esta película, por haberme elegido a mí para hacer este vídeo, por ser el elegido, que en este caso tiene su miga porque la película va también de elegidos religiosos en este caso, y ahora lo entenderéis, bueno, por el título ya sabéis de qué película vamos a hablar, pero también quiero darle las gracias, evidentemente, por haber decidido que sea yo el encargado de hacerla, y también por hacerme ver una película que recuerdo verla en un pase de prensa muy especial, hace 6, 7 años, no, ya casi 8, sí, tiene que ser 8 años casi, va camino de 8, porque creo que fue en Navidades de 2014, o sea que hace 7 años y medio o algo así, fue cuando pudimos ver en su momento esta película, porque posteriormente, el mismo día o el día después por la tarde, creo que fue el mismo día, pudimos hablar, y lo tenéis el vídeo aquí en el canal, curiosamente, pudimos hablar con 2 de sus protagonistas, con sus protagonistas femeninas y con su director. Brevemente, era una alfombra roja, pudimos hacer un par de preguntas a cada uno y aprovechar también que estaban nuestros compañeros por allí preguntando, con lo cual pudimos hablar un poquillo con ellos y además disfrutar de una velada interesantísima y de una película fascinante a todas luces, aunque no redonda. Fascinante porque creo que es una película de un profundo trasfondo religioso, no religioso en el sentido más, no en el sentido literal, sino en el sentido más espiritual y en el sentido más de fe. Es una película que habla de un evento religioso que está narrado en el Antiguo Testamento y que lo toma como un hecho literal real. No hace lo que hizo Ridley Scott en Dioses y Reyes, en su versión de los 10 mandamientos, que fue dejar en duda si realmente hay un Dios que determina las cosas o si todo fue una suerte de casualidades. Y cuando estás viendo Dioses y Reyes, una de las cosas que te sorprende, entre comillas, es si no quieres hablar de la fe y de un hecho narrado en la Biblia, ¿para qué te metes a hacer esa película? Y en este caso, estoy hablando evidentemente de Noé, la película de Aronofsky. Yo no sé si creo o no, no se trata quizá de eso, pero tengo claro que él toma la película desde el punto de vista de que Dios existe y de que los hechos narrados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre el diluvio universal, el arca de Noé, etcétera, etcétera, son reales. Con cambios, alteraciones y demás, tampoco vamos a... Pero lo que quiere contar es, lo que él quiere narrar es, mira, el arca de Noé es real, lo que sucedió es real, estos hechos son reales. ¿Cómo encajan en nuestro universo, en nuestro mundo? Olvídate de eso.
Esta es la historia que quiero contar. Y para contar esta historia necesito que exista Dios, que existan los ángeles, que existan los hijos de Caín y los hijos de Abel, y que exista la necesidad de Dios de hacer borrón y cuenta nueva con el mundo, salvando en un arca a todos aquellos que son dignos de salvarse, con una pareja de cada especie de animales. Nunca se plantea la falta de lógica científica del asunto, más allá de Dios y demás, sino de que con una pareja de cada especie no puede haber continuación en la especie, porque no lo permite la genética. Pero aparte de eso, no se plantea nunca Noé ese camino. Lo que se plantea es que hubo un diluvio universal y que Noé intentó rescatar a estos animales y a aquellos que fuesen justos. No sé hasta qué punto la película puede considerarse que tenga spoilers, pero por si las moscas, y antes de que nadie diga nada, aunque sea un hecho que todos conocemos, no porque sea real, evidentemente el diluvio universal es una de esas cosas que hay que entender como parte de lo que es la Biblia, no como un hecho histórico real. Es imposible a todas luces, es como el paraíso, Caín y Abel y todo aquello. Yo siempre es una forma de reflejar una mentalidad, una forma de entender el mundo anterior a la que la ciencia podía explicar determinados hechos. La ciencia ha demostrado muchas cosas y sigue haciéndolo día a día. La ciencia todavía no ha podido demostrarlo todo, pero lo que sí ha podido demostrar y es impepinable, pues sigue siendo impepinable. Y las cositas que ha podido demostrar la ciencia es que evidentemente pues el paraíso, Adán y Eva y tal, es complicado. Y de hecho, la película juega un poquito con eso. Y ahora lo hablaremos. Pero, lo dicho, Noé, aunque tome lo del diluvio universal, si no han visto la película, por lo que pueda pasar, paren un momento. Yo la he visto en Netflix, ¿vale? Está en Netflix, está en varias plataformas más. Creo que estaba también en Amazon y creo que está incluso en Filmin, puede ser, no sé. La he visto en varias plataformas, ¿vale? No es complicado, no van a perderse, o Movistar puede ser. No van a perderse buscándola, es muy sencillo, la van a ver, está en varias plataformas, así que la pueden ver de forma gratuita y legal, tranquilamente, al menos en España. No hay ningún problema, es una película que tuvo cierto éxito de taquilla, en Estados Unidos recaudó más de $100 millones, y que muestra, eso sí, repito, esto tiene spoilers, no quiero luego quejas, que muestra una cosa que creo que para mí está clara en la vida de Aronofsky. A Darren Aronofsky le interesa mucho el tema religioso. Creo que está en aquella de la fuente de la vida, aquella cosa rara con Hugh Jackman. Creo que es parte impepinable de Mother. O sea, creo que Mother es... Lo que pasa es que Mother es una cosa distinta en cierta medida, pero Mother es un análisis del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una revisión de la historia, de la historia de los hechos más importantes narrados en la Biblia. Lo que pasa es que Mother luego tiene un punto en el que refleja otra cosa. Pero bueno, ya hablaremos, si eso sí toca, ya hablaremos de Mother en su momento. Ya hicimos videocrítica, creo. Y siendo una película tan peculiar como es Mother, que a mí es una película que me dejó, por motivos que expliqué en su momento, no es 3/4 de lo mismo. Repito, no sé si Aronofsky cree o no cree. Sé que Aronofsky tiene una fascinación por lo religioso, por la religión judeocristiana, por sus leyendas, por sus mitos, por sus historias, por sus figuras, sus referentes. Creo que hay parte en El Luchador, creo que también hay un elemento de un aspecto casi religioso de la figura del luchador, de cierto camino de redención y tal, que también tiene que ver con un aspecto religioso. Pi 3/4 de lo mismo. O sea, creo que hay una cierta fascinación por eso y una cierta reiteración en los temas. Evidentemente no es el más evidente de ellos, aunque creo que Madre no se escapa lo más mínimo, porque Madre, repito, para mí creo que está clarísimo de lo que quiero hablar. Luego hace una referencia, una reflexión respecto a eso, que es la que a mí me deja diciendo, hombre, Darren, a lo mejor te me has venido muy arriba, pero
sigue siendo una reflexión sobre la fe, la religión y los problemas de la religión, visto a través de los ojos de una persona que no puede decidir lo que va a suceder, cuyo destino está escrito en cierta medida. Noé juega con la misma baza, por así decirlo, pero lo hace con un despliegue visual increíble, fascinante, con un ritmo muy interesante. Es una película que, pese a su duración de más de 2 horas, no se hace lenta, porque siempre está contando cosas y de una forma muy espectacular, y tiene momentos en los que dices, yo no sé si estoy viendo Noé o estoy viendo El Señor de los Anillos, que es muy gracioso de ver, de decir, esto realmente, pero que creo que es un sentido del espectáculo que funciona muy bien en esta historia, que si no podía haber sido un tostón muy considerable si te pones de lo más sota, caballo y rey con la historia. Pero bueno, es la decisión del director y creo que funciona muy bien. Director y guionista de la película. Y es la historia de la humanidad que va a recibir un castigo divino que es el diluvio universal, y cómo Noé, que viene, es de la estirpe de los últimos hombres buenos, que no es de los hijos de... no lleva la marca de Caín, no es de los hijos de Caín, no es... es nieto de Matusalén, vio morir a su padre siendo niño de una forma muy violenta, siempre ha repudiado la violencia, siempre ha sido un hombre bueno, con una esposa, unos hijos, 3 hijos, y una chiquilla a la que recogió y a la que salvó y convirtió casi en su hija, y que ahora es una de las esperanzas de la humanidad en el futuro. Pues Noé recibe la misión de construir un arca. Una misión a la que se ve, en la que se ve ayudado por una serie de ángeles que están encerrados en cuerpos de piedra, que es lo de momento Señor de los Anillos, y que han decidido alejarse de los hombres y no intervenir en los azares de los hombres, menos uno de ellos, que, por así decirlo, recoge un grupo y se da cuenta de que lo que propone Noé es realmente el mensaje de Dios, y cree que a lo mejor así Dios puede perdonarles. Que no va a ser nada sencillo porque, bueno, ellos traicionaron a Dios. Y es una forma de pedir redención también. Los asuntos humanos no les incumben hasta este momento. El problema es que una serie de humanos, si los de la marca de Caín, los hijos siniestros, aquellos a los que Dios quiere eliminar, descubren lo que está empezando a suceder y, bueno, por todos los medios intentan colocarse ellos en el arca, amenazando primero y luego creando un ejército para lanzarse a la conquista de ese arca, en la que de repente una pareja de cada animal se encierra en la misma y quedan en un estado de letargo para emprender un viaje en el que sobrevivir al diluvio. El problema es que Noé cada vez más claro que el hombre está corrupto, incluso después de hablar con su abuelo, con Matusalén. Su abuelo, bisabuelo, siempre, como es great grandfather, creo que es bisabuelo o tatarabuelo. Claro, son 800 años lo de Matusalén, son mucho tiempo. Que es Anthony Hopkins, además, el líder de los cainitas es Ray Winston, y por supuesto Noé, Russell Crowe. Su esposa es Jennifer Connelly, y la hija adoptiva es Emma Watson, y además tenemos a Logan Lerman y a Douglas Booth dando vida a papeles, a los papeles de los hijos de Sem y de Ham, que es Logan Lerman, y Douglas Booth, que hace de Sem, y Samiaza propone la voz Nick Nolte, que es muy interesante porque es una voz muy característica y que viene muy bien para lo que estamos viendo. Básicamente Noé pierde la fe, no en Dios sino en la humanidad, y decide que con él y su estirpe acaba la humanidad, que serán los últimos hombres en sobrevivir, y que ya que Hila no puede tener hijos y ya que su hijo, él ve defectos en todos sus hijos, ve que uno le invade la codicia, a otro le invade la lujuria, el deseo, que es Sem, y a otro y a otro también, él ve todo defectos y no ve que hay amor, que hay humanidad, que hay
misericordia en los ojos de sus hijos. Él ve lo malo al contrario que su mujer y decide que cuando salve a la humanidad, sus hijos serán los últimos herederos de la misma, los últimos hombres, y morirán solos y acabarán con la raza humana, ya no habrá más humanos. Ese es el plan de Noé, en un momento determinado, un plan ante el que su mujer está totalmente perpleja y dándose cuenta de que va a perder a su familia y que va a morir solo. Y daos cuenta, hay una cosa muy interesante a lo largo de toda la película, es el cambio físico de Noé. Noé empieza siendo un hombre fuerte, con la cabeza afeitada, con barba, pero un hombre joven, los 40, joven fuerte, capaz de construir un arca junto con sus hijos y la ayuda de estos ángeles, capaz de enfrentarse a cualquiera. Y según avanza la película y su visión de la humanidad se muestra más corrupta, cada vez ve al hombre como una plaga, empieza a convertirse, a transformarse, el pelo le crece, que empiezan a aparecerle canas, cada vez parece más viejo, más cansado, más esa figura que tenemos de Noé, en plan Papá Noel casi, de barba blanca y pelo canoso, que tiene que ver también con la figura de Moisés, etcétera, etcétera. Y es según se va corrompiendo el personaje, según el personaje va perdiendo humanidad. Cuando llega el diluvio, su hijo mediano, que ha intentado encontrar una mujer, algo que le prometió él viaja al poblado de los cainitas a buscar mujeres para sus hijos, es cuando ve la corrupción. Y lo peor de todo, que ahí es donde está lo bueno de la película, uno de los muchos puntos buenos de la película, porque la película es muy buena, no sé si lo he dicho antes, pero hay que recordar que es una muy buena película. Tiene un punto magnífico, es cuando él llega a ese sitio e intenta rescatar a dos chicas para que se conviertan en las mujeres de sus hijos. Por favor, no lo miremos a través de la óptica de hoy, hay que mirarlo a través de la óptica de gente de hace 10.000 años, se supone, entendámoslo, ¿vale? Él ve la corrupción, ve la podredumbre en el ser humano porque se ve reflejado en ello, porque se ve a sí mismo cometiendo atrocidades. Él ve que él es débil y que puede pecar, que puede caer. Y ahí está la gracia. Él no juzga por lo que hacen los demás, sino por lo que puede hacer él. Y creo que es un punto de guión muy interesante, es decir, plantear a Noé como un hombre que tiene miedo de fallar a Dios por convertirse en aquello a lo que ha jurado destruir, a lo que ha jurado enfrentarse, que es ese lado oscuro que todos tenemos dentro. Todo humano lleva en su interior la luz y la oscuridad, ¿no? Y esto no es metafísica, nada. Todos somos capaces de las mayores heroicidades y de las mayores desgracias. Y de las menores. Es algo innato al ser humano. Es algo que incluso tras tantos milenios de cultura y de intentar mejorar como especie, seguimos manifestando. Si no, no habría guerras, no habría hambre, no habría muerte, no habría asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Noé lo ve en sí mismo y lo ve en lo que le rodea. Ve que él se puede convertir en aquello que odia. Con lo cual decide negarlo todo y luego, posteriormente, cuando su hijo encuentra una chiquilla, su hijo mediano encuentra una chiquilla, el personaje de Logan Lerman, una mujer que le puede, a la que puede proteger y a la que trata con un respeto y un cariño enorme, en vez de ayudar a salvar a su hija, a la chica de su hijo, la deja morir. De una forma muy brutal, por cierto. No se ve nada, pero se intuye mucho. Se intuye que es que ese personaje, esa mujer, esa cría, porque es una adolescente, muere aplastada por una muchedumbre que va a dirección al arca. Es muy gráfico sin verse nada. Y es un momento que impacta bastante, porque muestra que Noé no es capaz de perdonar, en ese caso, de tener misericordia. Y eso que su Matusalén le advirtió muchas cosas. Matusalén, al que la madre, el personaje Jennifer Connelly, ha ido a ver y a rogarle y le ha hecho ver y entender que no está equivocado, con lo cual Matusalén salva al personaje de Emma Watson, le devuelve el don
de la fecundidad, de poder engendrar vida. Con lo cual hay una esperanza para la humanidad en el vientre de esta chiquilla, que además está con el personaje de Douglas Booth, con uno de los hijos de Noé, porque están enamorados. Y al no ser hermanos biológicos, pues están juntos. ¿Qué ocurre? Que ya llega el diluvio, liderado por Ray Winstone, por este enemigo, que aún así logran todos, bueno, mueren todos los humanos, menos Ray Winstone, que se queda escondido en el arca, y que empieza a entablar una relación con el hijo mediano de Noé, que ha visto a su padre dejar morir a esta mujer inocente, y se lo recrimina, era inocente. Pero Noé está convertido, obsesionado, obcecado, su fe le ciega. Por cierto, otro tema recurrente dentro de esta obsesión religiosa del propio Aronofsky, el tema de lo cegados que están algunos por la religión. Es algo que se ve en Mother, que cuando hay personajes que casi parecen miembros de una secta, no de una religión. Y yo no tengo ningún problema que cada uno crea lo que desee, y me parece perfecto, siempre y cuando no afecte a otras personas. Tú eres muy libre en creer en el Dios que quieras creer, y me parece lo más respetable del mundo. En el momento en el que eso empieza a afectar a personas que no forman parte de tu religión, o que obliga a las personas que forman parte de tu religión a ciertas cosas, que es lo que plantea la película, ahí es donde hay un problema, y lo plantea la película. Cuando Noé pierde esa identidad, pierde esa humanidad y se convierte en un seguidor ciego, con una fe ciega que no se plantea cosas. Es algo que se ve en Mother también y es algo que se ve en esta película. El viaje prosigue mientras Noé cuenta la historia de cómo se crea el mundo, y aquí es muy interesante porque Aronofsky utiliza esos planos de aceleración en los que se ve el mundo, las montañas creciendo, cambiando los árboles y cómo aparecen las nubes y tal. Lo utiliza desde el principio, pero aquí, al contar el origen del mundo, cómo el mundo se creó en 7 días, está contando la historia tal y como aparece en la Biblia, pero lo que estás viendo en imágenes es una explicación real. Porque ves pasar, no ves 7 días, ves millones de años, ves la evolución incluso. Cuando dice que crea los animales, tal y todo, eso cuando lo ves explicado, visualmente, estás viendo la evolución, ves hasta dinosaurios, ves la evolución de las especies, es maravilloso, ves el mono incluso, cómo se convierte, aparecen los primates y aparece los primeros mamíferos y demás. Es genial cómo está contado porque es como intenta decir, la Biblia servía para explicar procesos que en aquel momento no podían ser explicados. No es que Dios no crease el mundo. Según la película, repito, esto no tiene que ver ni con mi creencia ni nada. La película te dice, la película está segura de que Dios existe. Lo que ocurre es que te dice, mira, el mundo no fue creado en 7 días, se cuenta que fue creado en 7 días para gente que no podía entenderlo de otra forma. Pero no hay ninguna cosa que no diga, Dios dio esta orden para que el mundo surgiese a través de la evolución y demás. El inicio del mundo es Dios, es lo que dice la película, y luego las cosas pasaron de otra forma. Lo que pasa es que se cuenta esa historia de 7 días para que el ser humano pueda entender lo que sucedió cuando no podía explicarlo. Y está muy bien planteado y visualmente es muy inteligente. Igual que cuando los ángeles protectores de Noé y de se enfrentan al ejército este, que parece una batalla del Señor de los Anillos, y según van muriendo, hay un momento en el que dudan incluso, y el primero de ellos muere y es salvado por Dios. Su alma sube al cielo, que son la luz que hay dentro de esas piedras. Y los demás dicen, miradle, Dios le ha perdonado, Dios le ha llamado a su lado. Y entonces se entregan todavía más a esa lucha diciendo, si he de morir, perfecto, porque voy a ascender, voy a ser perdonado de Dios, por Dios, hasta que el último se suicida por salvarles. Y de nuevo asciende. De nuevo, visualmente es muy bonito esos faros de luz que van llegando, porque la película es muy preciosista visualmente. Para que me entendáis, tiene una fotografía muy gris, muy siniestra, porque de lo que te están contando es de esa forma, pero según va avanzando la historia, va añadiendo elementos cada vez más coloridos en cierta medida. O sea, primero daos cuenta que al inicio casi no hay verde, pero luego van apareciendo bosques, casi todo es gris, tierra, y una tierra muy gris, muy colores ceniza, el propio cielo muy apagado. Y aunque el color que aparece, que es el verde, sobre todo el verde, no es
un color poderoso que cambia la iluminación, sigue siendo todo muy gris, ya va sumando. Y en el propio final de la película, con ese arco iris que aparece, ya te está dando a entender que las cosas han cambiado. El personaje de Emma Watson está embarazada, el personaje de Ray Winston está escondido para atacar en cualquier momento, y el personaje de Noé les da una opción a su hijo y a la chiquilla. Si el niño que nace es un hombre, será el último descendiente y él será el último hombre en la tierra. Si es una mujer que puede engendrar vida, habrá que matarla. Estos dos intentan huir, intentan escapar, pero resulta que no. Y resulta que no pueden porque Noé no lo permite. Y ella empieza a dar a luz. Al mismo tiempo que el villano revela su presencia, porque ya ha cogido fuerza, ya ha comido suficiente, revela su presencia e intenta matar a Noé para hacerse con el poder y quedarse, ser él el descendiente, incluso mantener a la raza humana, porque él sí lo tiene claro que debe ser así, ayudado por el hijo de Noé. Lo que pasa por el personaje de Lola Lerman, lo que pasa es que hay un arrepentimiento, un acto de contrición, hay un enfrentamiento con el otro hijo, y al final el villano desaparece, muere, evidentemente, y Noé se encamina a terminar su trabajo, porque pese a todo lo que ha vivido, Noé sigue obsesionado con la muerte de estas niñas, que son gemelas, que han nacido gemelas. Que resulta que cuando llega, están arriba del arca, diluviando, lloviendo todavía, y están llorando, y la madre dice, Emma Watson, lo de déjame que las deje dormidas, no quiero que mueran llorando. Y en ese momento es cuando, por así decirlo, Noé ve la luz y se da cuenta de que lo único, lo explica luego, lo único que sentí al verla fue amor, con lo cual no puede hacerlo. Pero al llegar a tierra, ya han encontrado tierra, lo mítico de la paloma llegando con la ramita de olivo, él se aparta de todo, se convierte en un borracho, no sé dónde saca el alcohol, es algo que me mata, mientras su familia hará la tierra y él se aleja en la playa porque es incapaz de perdonarse y perdonar. Porque él dice que no ha cumplido el propósito de Dios, pero como le cuentan posteriormente, sobre todo su hija adoptiva, le cuenta el personaje de Emma Watson, se lo dice, ¿por qué las perdonaste? Por amor. Dios te dio la opción de elegir si merecíamos salvarnos o no. Y tú tomaste esa decisión al ver a estas niñas, viste amor y decidiste optar por la compasión. Tuviste clemencia, con lo cual la raza humana merece vivir. Dios no te obligó, no te hizo, no es que no cumpliese la misión, tu misión era elegir. Lo cual es esa visión que a veces choca con los elegidos, porque no es un elegido, del hecho de si tienen un libre albedrío o no. Moisés no tuvo un libre albedrío, y parece ser que en esta película plantea que Noé sí lo tiene. Que la clave de Noé no era terminar con la humanidad, sino elegir si la humanidad debía o no debía seguir. Y él eligió que su hija adoptiva que sus nietas adoptivas, en este caso, bueno, no, adoptivas no, porque son evidentemente hijas de su hijo, sobreviviesen. Con lo cual él en ese momento se da cuenta de lo que ha sucedido, entiende su misión y vuelve a casa con su familia. Su hijo mediano ya ha partido, no encuentra su lugar, por mucho que le perdonen, él siempre va a tener ese remordimiento de que hizo algo terrible y que no tiene su lugar. Él quiere una mujer, quiere encontrar el amor, y él se marcha. No sé cómo encontrar el amor en una tierra en la que no quedan seres humanos, pero bueno, es religión, no es ciencia. Pues si la analizamos científicamente, los ángeles y las piedras y todo aquello. Y es muy entretenida de ver, es que sigue siendo, y fascinante visualmente, cómo utiliza, de nuevo, cómo utiliza el uso del plano corto para los actores, lo bien que están, con el maquillaje incluso, Anthony Hopkins, maravilloso, Ray Winston, increíble, creo que hay pocos actores que pudieran sacar adelante ese papel. Es que ese papel es muy puñetero, y tiene que ser un malo que te den ganas de matarlo, pero no puede ser una caricatura, y tiene que ser ese actor, como está contado. Y aquí llega el giro a nivel de argumental y a nivel de todo que creo que Aronofsky pone y que creo que tiene mucho que ver con el mundo en el que vivimos hoy en día. Mira, a mí cada día me hace más preguntarme muchas cosas el hecho de que a la gente le moleste, parece ser,
a cierta gente le moleste cada día más el tema de que, por ejemplo, en una película el protagonismo recaiga en un personaje femenino, sea de acción o sea de lo que sea. Esta película, los personajes femeninos principales, que son el de Emma Watson y el de Jennifer Connelly, media película parecen un adorno. De hecho, yo, viéndola la primera vez y el otro día viéndola de nuevo, digo, son dos muebles bar muy monos, que lloran, que ponen gestos y tal, pero que no aportan nada, hasta que llega a la mitad de la película. Y entonces te das cuenta de que la historia es la historia de dos mujeres sensatas en un mundo de hombres insensatos. En un mundo de hombres violentos, en un mundo de hombres cegados por la fe, por la ira, por el miedo, en un mundo de hombres que no saben quiénes son. Ellas dos son las que tienen las respuestas y la sensatez. El personaje de Jennifer Connelly, cada vez que habla, es para sentar cátedra. Cada vez que le dice a Noé, estás equivocando, te vas a morir solo. Cada vez que habla, cuando habla con Matusalén y le convence. Cuando habla con Noé, habla con sabiduría. Con la sabiduría que a Noé le falta. Porque ella habla desde el amor, desde el respeto, desde la fe, desde la creencia en Dios, pero sin limitar y sin poner barreras. Ella no entiende que Dios desee el fin de la humanidad. Entiende que sea un castigo, entiende que hay que acabar con ciertos elementos, pero no entiende que eso signifique que el mundo se tiene que acabar para el hombre. Y menos para sus hijos, porque quiere que sus hijos sean felices. Ella habla desde el amor. Noé cree que habla desde el amor de Dios, y habla desde la obcecación y desde la cerrazón. Habla desde el fanatismo, no desde la fe. Y ahí están los dos enfrentados. La fe que plantea ella, la relación que plantea ella con la fe es una relación de amor, y la de Noé es una relación de obcecación y de fanatismo. Y creo, y repito, esto es mi opinión personal, y cada uno que entienda la película como le plazca y lo desee, yo sigo pensando que a nivel de guión, esos personajes femeninos están puestos de esa manera. Y el personaje de Emma Watson, que es una madre que defiende a sus criaturas, el padre es un adorno, es la que le da la clave a Noé al final de la película. Y la que le explica las cosas con sensatez y le dice, no, Noé, tú has estado confundido todo este camino. Tú no tenías que acabar con la raza humana y cumplir la misión de Dios. La misión de Dios era elegir si la raza humana debía vivir o no. Y tú elegiste mercy, elegiste compasión, misericordia. Elegiste ser humano y salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque sentiste solamente amor cuando viste a tus nietas, que es lo más humano del mundo. Viste esperanza. Y ella se lo explica, porque Noé es incapaz de verlo. Porque ni el personaje de Noé, ni el de Matusalén, ni el del Ray Winston, ni los hijos, que uno es un niño muy pequeño, el otro es un mueble bar y el otro es un poquito, pues me enfado y no respiro y ahora te traiciono, papá. La que lo tienen claro, los personajes sensatos, adultos, maduros, consecuentes con el mundo que les rodea, son ellas dos. Que repito, al principio de la película, por cosas del guión, parecen otra cosa, pero al final se convierten en lo que son la guía moral y la sensatez dentro de la historia. Repito, por si viene alguno luego, esto es mi opinión no es la verdad universal, es como yo veo la película, la he visto 2 veces y siempre me ha dejado esa sensación, ese sabor de boca de decir, tú lo que estás diciéndome es que estos dos personajes femeninos saben más que los otros. Noé no es el gran protagonista, no es el héroe salvador. Este elegido está dañado. La auténtica elegida es su mujer, que es la sensatez. Y la honestidad, la lealtad. Siempre al lado de su marido, pese a todo. Siempre con una palabra de apoyo y sobre todo siempre sensata. Y es fantástico porque lo opone al fanatismo. Y en Madre pasa lo mismo, en Mother pasa igual. Y eso creo que está muy bien llevado y que es una de las cosas, de esas cosas que dices, a este director le interesa este tema. Le interesa ir por esta línea. Y es una de las cosas que me parecen más fascinantes de la película. Que repito, que viéndola y siendo bastante entretenida, sin tener muchos momentos de tedio, sí es verdad que cuando da demasiadas vueltas a lo del barco, a lo del arca con lo de los... si Ray Winston se va a enfrentar o no, es como date vida que se te acaba la peli.
pero no está ahí, no peca de ser una película aburrida. Sí es verdad que cuando estás viéndola estás diciendo, ¿por qué hay una batalla de los Ents contra los Goblins aquí pegándose? O contra los orcos de... ¿Por qué se están pegando orcos contra Ent de piedra? ¿Esto qué es? Peter Jackson, ¿dónde anda? Porque no tiene sentido, porque es algo que lo estás viendo y estás diciendo, hombre, está muy entretenido, pero dentro de esta peli no sé qué pinta esto. Ese tipo de no sé si son de cara a la galería para decir, oye, mira, a mí esta película me parece, pero me han pedido que ponga un par de escenas de acción. Porque visualmente es espectacular. El diluvio es increíble. Cuando el agua entra y Noé se tiene que agarrar a la cuerda y empieza a llevarse toda la gente que está intentando entrar. Todo eso visualmente es una pasada. El momento de los animales llegando al arca. Claro, es que el arca no es un barquito normal y corriente, ni muy grande, es una nave. Una nave, enténdase como no una nave espacial, sino como una nave, un lugar enorme donde meter cosas. Una nave industrial, de estas de un polígono. Es enorme, es gigantesca y tiene una forma de rectángulo, de caja enorme. Es eso. Y en ese punto, visualmente la película es una pasada. Luego está lo del momento de batalla, que dices, tú no entiendo esto muy bien, por dónde van los tiros. Está muy bonito de ver, pero no sé qué pinta aquí. Pero es de las pocas cosas. O sea, es de ese tipo de películas que sí es verdad que le sobra un poco de metraje. Sí es verdad que es muy obvia a veces, con todo el tema del fanatismo, de la obcecación y tal. Hay un par de personajes, repito, el personaje de Ray Winston es muy puñetero porque solo Ray Winston, o un actor como Ray Winston, puede sacarlo adelante, porque si no, te da un personaje plano, aburrido. Pasa lo mismo con el personaje de Anthony Hopkins con Matusalén. Si no es Anthony Hopkins, el guión tenía que haber elaborado un poquito más. Está muy bien lo de la valla, lo de la berry, la valla que va buscando y que justo se come, que es el regalo de Dios antes de morir, porque se sacrifica por su familia y antes de que el diluvio se lo lleve, encuentra la valla y puede llevársela a la boca justo antes de fallecer, arrastrado por el agua. Todo eso está muy bien, pero un poquito más de desarrollo de esos personajes, los personajes de los hijos. El personaje están mal, o sea, por mucho que los padres nos hablen de sus hijos, no me lo cuentes, enséñame por qué. O sea, sí entiendo que la lujuria, no la lujuria, el deseo de amar o de ser querido puede aún... Discúlpame, chicos, que no sé qué le ha pasado a la batería, además estoy teniendo problemas con el trípode, pero bueno. Discúlpame que se ha cortado de golpe, no me ha avisado y no sé qué le ha sucedido. Así que perdón por ese corte abrupto, pero seguimos un momentito más hablando justo de eso, de esos personajes que algunos de ellos, sobre todo el hijo mayor, los personajes femeninos al arranque, los propios personajes tipo Ray Winston o Matusalén de Anthony Hopkins, que están muy bien defendidos por los actores, tenían que estar también mejor defendidos por el guión. No confiarlo todo a los actores. ¿Por qué? Porque en el intento de que Noé sea un personaje humano, creíble, tridimensional, se olvida de que el resto de personajes también tienen que serlo. Y es una pena porque algunos de los personajes femeninos tenían que tener un poquito más de espacio para ellas mismas, para crecer desde el inicio, no solamente desde mitad de película. Le pasa al personaje de la chiquilla, la que conoce el hijo mediano, le pasa en algún momento. Es de esas cosas en las que dices, está muy bien, pero podía haber estado mejor desde el guión. Y eso, teniendo en cuenta que a la película le sobra un trocito, pues le hace un resultado un pelín irregular. Que, por ejemplo, luego funciona cuando te cuenta esa historia que te narra de decir, bueno, mi padre es la primera historia que me contó mi padre, la primera historia que yo cuento a mis hijos, que es el origen del mundo, eso que hemos hablado antes, ese principio del universo y tal, que es lo que hace Terrence Malick en El árbol de la vida, pero sin ser un documental de 20 minutos sobre el origen del universo. Está contado de forma más rápida, más amena, con esa forma de contarlo. A mí me recordaba a Eras una vez la vida, que eras una vez el ser humano, es que no, el ser humano es la del cuerpo humano, ¿no? Yo me refiero a la de la historia, la que contaba y veías la evolución ahí como a cámara rápida y tal. Pues aquí tiene un puntito a esos dibujos animados míticos, pero más poderoso visualmente, porque evidentemente estamos hablando de algo visual, de algo que cae en manos de uno de esos directores que tiene un toque único, personal y realmente potente. Y se ve de nuevo cómo está rodado lo de Los Ángeles y cómo está rodado
cómo utiliza el primer plano. Cuándo y por qué, cómo el impacto que le causa cuando utilizas como mejor efecto visual a uno de tus actores y lo sabes utilizar, con ese maquillaje tan peculiar que ya, por ejemplo, Anthony Hopkins o el cambio físico, no físico total, sino de la cara, tanto del afeitado de Russell Crowe y cómo va cambiando con el tiempo eso, como hemos comentado antes, y el de Ray Winston, y cómo está ese personaje también transformado en cierta medida, no muy exagerada, pero lo justo como para que se convierta en mayor amenaza, ese heredero de Caín. Es una película fascinante, es una película poderosa, pero es una película de que hay que sentarse con ganas, con muchas ganas, y a la que hay que sentarse con una mente abierta. Si el espectador va a sentarse pensando es que esto de la religión son tonterías, se va a llevar una decepción muy grande, porque en el momento en el que vayas con ese pensamiento vas a encontrar con una película que ni se plantea que Dios exista o deje de existir, te dice de principio, no, Dios existe. Es más, lo del arca de Noé es real. Mira, te lo voy a contar. Es así, entonces, si uno va pensando, no, porque es una película a poner en tela de juicio y tal, y va a juzgar tal, no sé qué, no va de eso la película. No va por ese camino. Por eso digo que hay que ir con una mentalidad abierta. Con una mentalidad abierta en todo. Y disfrutarla en ese sentido. Va a exigirte, pero va a recompensarte. Y para mí es una película de 4 estrellitas. Creo que está por debajo de algunos trabajos de Aronofsky. Creo que es inferior a Black Swan. Creo que es inferior al Luchador. Creo que para mí está ahí en la liga de Requiem por un sueño. Y lo comenté en Requiem por un sueño, creo que es superior a Madre, para mí. A mí me gusta bastante más que Madre, y me parece mejor película, me parece más redonda. Y creo que, más que aquella de La Fuente, vamos, de aquí a Lima, creo que es una película fascinante en lo visual y sobre todo fascinante en lo argumental. Lo que cuenta, cómo lo cuenta, no es lo típico, no es como lo esperamos, y eso es porque hace fascinante una historia que dices, yo ya la conocía y además no creo en ello, vale, pero déjame que te la cuente. Y entonces dices, vaya, hay cosas que me interesan, como me la han contado, y ahí está la gracia. Y creo que eso es lo que hace la película, una película de 4 estrellas, pero una película imperfecta, una película con sus momentos dientes de sierra, de pico arriba, pico abajo, que aún así te deja un bastante buen sabor de boca. Por lo menos a mí me lo ha dejado. Quizá no sea una película que yo me obsesione con ella y quiera ver, pero sí es una película que cuando, ya digo, la vi en su momento en su estreno, la vi cuando me la compré en Blu-ray y la he vuelto a ver ahora, y es una película que me parece de esas películas que dices, pues me ha dejado un sabor de boca. Sí, a lo mejor no me apetece verla de aquí a 2 años más, pero me ha dejado un sabor de boca de película muy potente, y eso creo que es muy bueno. Así que recomiendo que la disfrutéis y que vayáis con la mente abierta a verla si no la habéis visto. Y a nuestro amigo Fernando, por supuesto, le damos las gracias de corazón, le digo que espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que, por supuesto, que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis por aquí abajo, que os unáis al canal, que seáis miembros si os apetece, y que nos vemos en la próxima. 4 estrellas para Noé, de Darren Aronofsky, y nos vemos pronto. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.